Hola amigos, nosotros aquí muy contentos de continuar con el libro del cielo, el volumen 12, y con mucho gusto de contar con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Elvi, gracias. Bien. ¿Y ustedes? También muy bien, gracias. Y Alejandro Carrega. Hola, Elvi. Hola, Alex. Hola, doctor. Alejandro, buenas. Y una servidora, tardes. Elvi Carrión. Pues continuamos con las lecciones del libro del cielo del 12, doctor. Hoy nos toca la 1222 de octubre 8 de 1917. Todo lo que ha sido hecho por Jesús es eterno. Las almas que aman a Jesús lo suplen. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús, en cuanto ha venido, estando yo con muchas penas, me ha dicho: Hija mía, lo que ha sido hecho por mí, todo es eterno. Así que mi humanidad sufriente no debía ser para un tiempo, sino hasta que el mundo sea mundo. Y como mi humanidad en el cielo no es ya capaz de sufrir, me sirvo de la humanidad de las criaturas, haciéndolas participar de mis penas para continuar mi humanidad en la tierra, y esto con justicia, porque estando yo en la tierra, incorporé en mí todas las humanidades de las criaturas para ponerlas a salvo y hacer todo para ellas. Ahora, estando en el cielo, difundo esta mi humanidad en ellas, especialmente en quien me ama. Difundo mis penas y todo lo que hizo mi humanidad para el bien de las almas descarriadas. A ver, hay cosas que son importantes el ir clarificando, porque si nos fijamos, dice que todo lo que él ha hecho es eterno. Eso coincide perfectamente con aquello de que los actos toman las características de la voluntad con la que fueron hechas. La voluntad divina es una voluntad infinita, eterna, por lo tanto los actos que salen de ella son infinitos y eternos, así que eso no hay problema. La pasión de Jesús es una pasión infinita y eterna, o sea, los sufrimientos de él son así, pero su humanidad ya es gloriosa, por lo tanto ya no es capaz de sufrir. Entonces aquí entra lo curioso, o sea, si ya no es capaz de sufrir, pero su pasión es eterna, ahora esa pasión se tiene que continuar en algo, en alguien. Y ese alguien son las almas víctima o las almas que viven en la divina voluntad. El alma víctima, que es lo que ha habido hasta ahora, comparte junto con Jesús los sufrimientos de la parte física. Los sufrimientos a veces de la parte espiritual, pero generalmente es a nivel de físico. Ahora, en ese sufrimiento físico, el Jesús se incorpora en él, se une a él para sufrir a nivel con esa humanidad. O sea, su humanidad es gloriosa, pero ahora él está sufriendo en esta humanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera Jesús puede decir que él está sufriendo en un alma víctima que está sufriendo, no sé, ahorita en alguna parte del mundo? Pues con su voluntad, ¿no, doctor? Con la voluntad de Jesús puesta en el alma que vive en la divina voluntad, en esa alma está sufriendo. Bueno, así es. Sí, porque se queda estático su sufrimiento hasta que lo toma alguien, ¿no? Y le da vida. Es como cuando el padre está solo y tiene que generar al verbo para que haya movimiento, ¿no? Bueno, sí. Y también yo lo pondría como punto de partida el ejemplo de la Eucaristía. O sea, cada vez que el sacerdote consagra, hay no nuevos, sino se multiplica la vida de Jesús, aunque es uno solo. Entonces se está actualizando ese momento en que Jesús se consagra a sí mismo ya en la última cena. Ahora con esto el sufrimiento de Jesús es por los pecados del mundo, de los pecados de las criaturas. Cada vez que hay un pecado,
aquella pasión se actualiza en este momento, pero se actualiza en una criatura. Por lo tanto, el sufrimiento es de Jesús, pero se ha actualizado en una criatura en el día actual, en el día moderno. Pero como es vida de Jesús, es acto de Jesús, es la vida de Jesús que se está poniendo. Entonces, de alguna manera se le está compartiendo a aquella criatura la vida de Jesús. De alguna manera, en ese momento, en el sufrimiento. En el momento que el alma deja de sufrir, en ese momento vuelve a retomar su vida propia. Pero cuando está sufriendo es cuando se une a los actos y a la vida de Jesús para poder sufrirlo aquí. En el alma que vive en la divina voluntad es un victimado continuo, donde Jesús, viviente ya en la criatura, repite todos sus actos porque los tiene que poner en la criatura. Entonces, esos actos en acto están dentro de la persona que vive en la divina voluntad y pasan como propiedad del alma, y en el momento que se requiere sufrir, lo pone en movimiento en cualquier acto que ella haga. Y entonces ahí se está repitiendo la pasión de Jesús. ¿Sí? O sea, más o menos. Porque es curioso cómo lo dice. Ya no soy capaz de sufrir y ahora necesito de otra humanidad donde poder sufrirlo. ¿Sí? Sí, o sea, yo lo entiendo como que todo el pecado está en el mundo. Por aquí ha pasado, o está ahora, o va a suceder. Entonces, todo el sufrimiento tiene que ser equiparable con ese pecado y también debe estar en el mundo. También, así es. Porque dice para el bien de las almas descarriadas, ¿no? Es para el bien de todos con eso. Mientras la criatura lo tiene que atraer al mundo. Así es. Muy bien. A ver, seguimos. Dice, para el bien de las almas descarriadas, para decir al Padre, mi humanidad está en el cielo, pero también en la tierra, en las almas que me aman y sufren. Por eso mi satisfacción hacia el Padre es siempre completa. Mis penas están siempre en acto, porque las almas que me aman me suplen. Por eso, consuélate cuando sufres, porque recibes el honor de suplirme. O sea, es una... bueno, es toma el lugar de, ¿sí? Y de alguna manera tiene que tomar tanto el lugar para sufrir como el lugar para conquistar lo que el sufrimiento da, y por lo tanto participa junto con Jesús de todo lo que el sufrimiento consigue. ¿Qué consigue este sufrimiento? El honor, bueno, dale la gloria al Padre, ¿no? Sí, a Jesús. Pero ¿qué consiguen? Así en términos ya pues redimir a todas las almas, a las almas. Por lo tanto, descarriadas. El alma víctima y el alma en la divina voluntad están coparticipando junto con Jesús en la redención del mundo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí. Estaba pensando también el sufrimiento de Jesús también acompaña a las almas en el purgatorio. Wow. O sea, Jesús tuvo que sufrir todo lo que aquellas almas hicieron en la tierra. Ahora, en el momento que estas almas se salvan y se van al purgatorio para purificarse, el sufrimiento que ellas están padeciendo es el completar lo que le faltó a la pasión de Jesús, que es en la presencia de ellas, pero el sufrimiento que ellas están teniendo ya lo tuvo Jesús, ya lo asumió en su pasión. No podríamos pensar que lo está tomando posterior, sino tiene que ser en una totalidad, tomar toda la vida de un alma, vivirla, rehacerla, sufrirla y dejarla a expensas de esa criatura. Cuando esa criatura llega al purgatorio,
se va a limpiar de lo humano para tomar esa vestidura que está ahí ya hecha. Entonces no podríamos pensar que es que Jesús vuelva a sufrir estos dolores. Ya los sufrió. Y los toma la criatura en el purgatorio. Pero ya sin voluntad. Ya sin voluntad. Y entonces la criatura se une a la pasión de Jesús en ese momento, aunque como no lo quiso hacer en vida, ahora lo tiene que hacer allá, en el purgatorio. Bueno, pero realmente sí es con voluntad. Porque nada más fue la voluntad de entrada. Es la voluntad de decir, sí quiero todo lo que Dios me ofrece. Se queda su acto de ese sí, como en movimiento ya continuo. Y de ahí en adelante, eternamente será un sí eterno, que ya no se podrá cambiar. Bueno, aquí podemos decir, es un honor sufrir para suplir a Jesús, ¿no? Claro. O sea, en realidad yo creo que valdría la pena. A veces nos ponemos a pensar en la parte negativa, en la parte cruel de ese victimado. Y por eso es que nos causa cierto temor, cierto rechazo. Decimos, no, yo no quiero. Quitemos la parte del sufrimiento. ¿Qué pondríamos enfrente? La gloria que ese sufrimiento contiene. El bien que ese sufrimiento contiene. La unión con el Padre que ese sufrimiento nos va a dar. La inseparabilidad con el Hijo, porque estamos uniéndonos, adhiriéndonos a su vida, a su voluntad, y por lo tanto siempre estaremos, yo diría, en acto de ganar con el sufrimiento. Claro. Y entonces el sufrimiento se puede volver dulce, se puede volver deseable, y la criatura que llega a entender esto buscará el sufrimiento. No un sufrimiento infringido por ella misma, sino el que Dios le quiera mandar. Sí. Ya no le temerá, ¿verdad? Así es, muy bien. Seguimos con la 1223 de octubre 20 de 1917. ¿Cómo el alma puede hacerse hostia por amor de Jesús? Habiendo recibido a mi Jesús, estaba pensando cómo podría devolver amor por amor, y me resultaba imposible el poderme restringir, empequeñecerme, como hace Jesús en la hostia por amor mío. Esto no está en mi poder, como sí lo está en el de Jesús. Y mi amado Jesús me ha dicho: hija mía, si no puedes restringirte toda tú dentro del breve giro de una hostia por amor mío, puedes muy bien restringirte toda tú en mi voluntad, para poder formar la hostia de ti en mi voluntad. Cada acto que hagas en mi voluntad, me formarás una hostia, y yo me alimentaré de ti como tú de mí. ¿Qué cosa forma la hostia? Mi vida en ella. ¿Qué cosa es mi voluntad? No es toda mi vida. Así que también tú puedes hacerte hostia por amor mío. Por cuantos más actos hagas en mi voluntad, tantas hostias de más formarás para restituirme amor por amor. Qué bonito. Cada acto hecho en su voluntad formará una hostia para restituir a Jesús. Así es. Qué lindo. Y es entendible, o sea, esto de hostia. En las hostias sacramentales, o sea, es la hostia y el sacerdote al consagrar es lo que llama la vida a un Jesús a ponerse en ella, a transformar aquella materia de pan en la materia de Jesús, en la sustancia de Jesús. Por eso se llama transubstanciación. En este caso, en los actos hechos en la divina voluntad, es la divina voluntad la que va a fungir, vamos a decirlo así, como ministro. Porque en cada acto que sale producido por la voluntad divina, van todos los atributos divinos. Lo único que falta es la persona divina que tome esos atributos. Y ese es trabajo de la divina voluntad, poner a la persona. ¿Y a qué persona pone?
Pues a Jesús, bueno, al alma que vive en la divina voluntad. Por eso pone a Jesús, porque emana de él, emana de su voluntad, por lo tanto es una vida divina que se pone en cada acto como si fuera una consagración de aquel acto. ¿Sí? Y entonces cada acto de nosotros equivale a una vida divina, y esa es el producto de nuestro actuar, de esa unión entre la criatura y la divina voluntad. Y siempre que hay unión de dos criaturas, el resultado es una vida nueva. Estamos hablando de un matrimonio. Ese matrimonio, o sea, a la hora de procrear, tiene vidas nuevas, vidas humanas, y que deberían de ser también hijos de Dios. Pero en el momento de actuar en la divina voluntad, cada acto que tengamos es una vida divina que será tomada como hijo personal. Y entonces cuando lleguemos al cielo tendremos una paternidad enorme, pero de vida divina, que eso nos vuelve totalmente inseparables de la divinidad, porque son hijos de ella y hijos nuestros. ¿Sí? Entonces, como si fuera un matrimonio, y que es indisoluble. Excelente explicación, doctor. Y entonces vamos a tener una filiación con Dios, y entre los dos estamos teniendo toda esa prole inmensa de hijos de Él e hijos nuestros, pero hijos divinos. Qué hermosura. Lo bueno es que ya no hay que mantenerlos. Bueno, eso sí, porque si no, quién sabe qué pasaría, ¿no? No, pero qué bonito. Pero excelente explicación, porque de esa forma se entiende muy bien y es más fácil, bueno, no más fácil, sino con más, se puede quiere uno más hacer actos divinos y estar en ese matrimonio con Jesús, ¿no? Así es. Está muy hermoso. Bueno, seguimos con la siguiente, la 1224 de octubre 23 de 1917. Primer acto que hizo Jesús al recibirse sacramentado. Esta mañana, después de haber recibido al bendito Jesús, estaba diciéndole: vida mía, Jesús, dime, ¿cuál fue el primer acto que hiciste cuando te recibiste a ti mismo sacramentalmente? Y Jesús: perdón, pero esto es algo que no teníamos muy bien contemplado, porque en la narración de los evangelios nos dice que Jesús parte el pan y lo distribuye a los apóstoles. Se pensaba que nuestra madre, María, no podría haber quedado exenta de eso. Y en algunas revelaciones se habla de María, que está en el segundo piso de aquel local. No podía estar ahí con ellos, o sea, era una celebración de ellos, en donde la mujer difícilmente entraba, pero que Jesús va y le da la Eucaristía. Pero casi nunca pensamos en que de ese mismo pan come Jesús. O sea, y si era ya el sacramento, que lo acababa de instituir como sacramento, a veces como que nos cerramos a la idea de que sea Jesús quien se reciba a sí mismo. Pero en esta lectura vamos a entender exactamente qué es lo que Jesús va haciendo y el por qué se tiene que recibir Él. Yo creo que nada más bastaría aclarar esto. Todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida fue hecho primero por Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, como Verbo eterno. Por lo tanto, las Eucaristías que debemos de recibir, esas Eucaristías están siendo asumidas por Jesús, y tiene que multiplicar ese recibirse por tantas veces que lo hemos recibido. ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón? Para darse el decoro, el honor, todo lo que su realeza como divinidad
tiene que tener para que pueda entrar y no ser, ¿cómo diríamos? Pues reducido. Claro, o quedar sin ese honor y decoro, Sí, ¿no? así es. Así que yo creo que esto es interesante en entender que Jesús se tuvo que recibir porque era el único que podía darse a sí mismo toda ese decoro y todo lo necesario para vivir adecuadamente dentro de la criatura. Y eso nos lo extiende, nos lo multiplica para que cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía podamos tener esa parte de Jesús en nosotros y recibirlo como si fuera Él mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y Jesús? Hija mía, el primer acto que hice fue el de multiplicar mi vida en tantas vidas mías por cuantas criaturas puedan existir en el mundo, a fin de que cada una tuviera una vida mía únicamente para ella, que continuamente reza, agradece, da satisfacción, ama, por ella sola, como también multiplicaba mis penas por cada alma, como si por ella sola sufriera y no por otros. En aquel momento supremo de recibirme a mí mismo, yo me daba a todos, y a sufrir en cada uno de los corazones mi pasión, para poder sojuzgar los corazones por vía de penas y de amor. Y dándoles todo lo mío divino, venía a tomar el dominio de todos. Pero ay de mí, mi amor quedó desilusionado por muchos y espero con ansia los corazones amantes, que recibiéndome se unan conmigo para multiplicarse en todos, deseando y queriendo lo que quiero yo, para tomar al menos de ellos lo que no me dan los otros, y para recibir el contento de tenerlos conforme a mi deseo y a mi voluntad. Por eso, hija mía, cuando me recibas, haz lo que hice yo, y yo tendré el contento de que al menos seamos dos que queremos la misma cosa. A ver, ¿qué nos dijo? Bueno, en primer lugar, que el primer acto que él hizo fue el de multiplicar su vida por tantas criaturas puedan existir, ¿no? Eso es lo primero que dice. A fin de que cada una tuviera una vida de él, ¿no? Por cada vez que recibiéramos la Eucaristía. Entonces... Y bueno, y después de recibirse a sí mismo, pues se daba a todos, ¿no? Se estaba dando a todos para poder someter los corazones de las criaturas. Porque de esa forma, pues como la criatura es tan... así, no lo digas. No. Así, exactamente. Pues él de alguna forma nos tiene que someter, y muchas veces es por medio de penas y amor, ¿no? Así es. Y que cada uno tuviera una vida de él propia. No es una vida en común, sino es una vida propia de Jesús para nosotros, nada más, exclusiva. O sea, un Jesús que se multiplica en cada criatura por tantas veces como veces reciba la Eucaristía. En otra lectura nos dice que Él hubiera querido que todos hubiéramos recibido la Eucaristía por lo menos el mismo número de veces en que recibimos el alimento material. Aquí cambia de cultura a cultura, o sea, de país a país, pero en México estaríamos recibiendo la comunión 3 veces por día. En la actualidad ya podemos recibirla 2. Bueno, de alguna manera ya es más allá de lo que se tenía. Pero junto con esto hay que también tratar de penetrar un poco. La vida de Jesús contiene penas. La vida de Jesús contiene alegrías. La vida de Jesús contiene todos sus estados y misterios que al momento que Jesús penetre en el alma, se los va a comunicar. ¿Sí? Entonces esto también hay que irlo
de alguna manera entendiendo para no luego que nos tome de sorpresa. O sea, lo que a veces no me puede gustar. Ajá. ¿Sí? Y todas las vidas de Jesús que hay en tanta hostia tienen que ser utilizadas, o sea, tienen que tomar los hombres o se pueden quedar guardadas algunas. No, él dice que no terminarán los siglos hasta que el hombre haya agotado todo lo que la divinidad quiso sacar. O sea que el número de vidas divinas está contado. ¿Cuántos sean? No tenemos ni la menor idea. Pero de alguna manera en el ámbito espiritual nuestra alma puede ir tomando. Aunque no sea a través de la hostia. Aunque no sea a través de la hostia. Pero la hostia también la recibimos, o sea, como una ayuda, como un fortificante para poder hacerlo. Y luego tendrá que llegar el momento en que se tome totalmente todo cuando Jesús haga realidad su finalidad en el alma. O sea, el vivir en el alma, el estar tomando todo lo suyo para dotar a la criatura con eso, y en ese momento el fruto será completo. Y para esa criatura, en ese momento, se terminará el tiempo y empezará la eternidad. Porque todos tenemos un número de actos determinado. Cuando el alma entre en la divina voluntad abarca todo, multiplica todo, y en ese momento podría ser que dijera, ¿sabes qué? Aquí están ya tus actos cumplidos y ahora te llevo al cielo. ¿Quién sabe? Es una simple, ¿cómo diríamos? Meditación, si se puede llamar así. Y entonces cada alma puede decir, tengo a mi Jesús para mí, solamente mío. Así es, mío. Mío. Ajá, eso es hermoso. Muy bien. Yo terminé. ¿Terminaste? Pero mientras esto decía, Jesús estaba muy afligido. Y yo le he dicho, Jesús, ¿qué tienes que estás tan afligido? Ay, cuántos males como torrente impetuosa inundarán los países. Cuántos males. Italia está atravesando horas tristes, tristísimas. Estréchense más a mí, estén de acuerdo entre ustedes. Rueguen a fin de que los males no sean peores. Y yo, mi Jesús, ¿qué será de mi país? ¿No será que ya no me quieres como antes? Porque queriéndome tú, perdonabas en algo los castigos. Y él, casi llorando, no es verdad, te quiero bien. Te quiero bien. Te quiero bien. Luisa siempre estaba tratando de abogar por que los castigos fueran menos o se suspendieran, ¿verdad? Bueno, es su papel, el papel de alma víctima, igual que Jesús siempre estuvo intercediendo e interponiéndose entre la justicia y el hombre. Aunque él mismo reconoce que tiene que dejar correr la justicia. ¿Sí? Pero es importante el entender que se opone por su papel de víctima, se tiene que oponer. El papel de víctima de Luisa la lleva a tratar de mitigar los castigos, pero recibiéndolos ella. Por eso es que esta parte de victimado es importantísima. ¿Sí? Tiene que interponerse. Y por eso Jesús se tiene que esconder de ella, porque no podría evitar dejar de enviarlos, porque es voluntad divina. Cuando las cosas se salen de lo, no puedo decir de lo normal, sino de lo permitido por Dios, pues Dios tiene que actuar, porque si no se perdería aquella criatura. Sí. Ahora, eso no quiere decir que se va a salvar, porque la libertad Dios no la va a actuar aún a pesar de la libertad que le dio al hombre. Por lo tanto, tiene que haber un consenso
entre la decisión de la criatura y la decisión de Dios. ¿Sí? Para poder actuar y dar todo lo que Él quisiera dar. Sí. Hay una lectura donde Luisa está otra vez abogando por Italia para que no mande castigos, y Jesús le reclama a Luisa y le dice que él sí se une a ella en todo lo que ella quiere, pero que está viendo que ella no se une a él en todo lo que él quiere. Y le dice: Luisa, si tú te uniformaras conmigo en todo, aún en la justicia y en los castigos, dice, yo no me puedo negar a un alma que en todo está en mí, conmigo, entonces yo aminoraría los castigos, ¿no? Entonces es una lectura muy, muy interesante, ¿no? O sea, cómo tenemos que estar junto con Él en todo, ¿no? El alma que quiere vivir en la divina voluntad. Debe estar de acuerdo aún en los castigos, ¿no? Sí, por lo que me llama la atención que Jesús aboga por su causa de ir a mandar flagelos a la criatura para salvarla. Y Luisa también aboga por su causa divina de no dejar que llegue. Entonces, cuando logremos estar en el cielo, va a haber discusiones divinas, ¿no? Bueno, digo, no va a ser tan aburrido como parecería, dice. No, digo, porque luego no entendemos cómo va a ser el cielo, pero luego se imagina uno que a lo mejor ya nada más es estar en la visión beatífica que nos han dicho, ¿no? Algo así. O sea, contemplando a Dios. Uh-huh. No, yo también pienso que no es por ahí el cielo, ¿no? El cielo tiene una realidad diferente. Yo creo que va a ser un gozo indescriptible, ¿no? Posiblemente. Así es. Es gozar de todo lo que no nos Dios imaginamos. Es. Ahora, ¿qué es Dios? Ahí está el problema. No tenemos todavía la luz suficiente como para haber penetrado. Pero es el contenedor o el productor de todo el bien que puede haber. Sí, no debe ser algo que ni aunque nos lo no explicaran, nos no imaginamos. entendería. Así es. Así es. Exactamente. Por eso es que hay que poner muchísima atención en esto y con una constancia férrea seguir para ir adentrándonos. Y si se puede, en el grupo que haya alguien que haya leído más, para que los vaya centrando. Nada más. No es dirigiendo, no es explicando, sino centrando. Sí, porque tampoco porque haya leído más hay que creerle algo si no está dentro de los escritos. ¿No? Así es. Así es. ¿Nos da tiempo de otra, doctor? Yo creo que ya no. O sea, es larga, ¿verdad? Pues es esta. A ver, vamos a ver. empezar. 12:25, noviembre 2 de 1917. Lamentos de Jesús. Amenazas de castigos para Italia. Continuando mi habitual estado entre privaciones, penas y amarguras, especialmente por tantos males que se oyen, y por la entrada de los extranjeros en Italia, rogaba al buen Jesús que detuviera a los enemigos y le decía: ¿era esa tal vez la inundación que tú decías en días pasados? Y el buen Jesús, viniendo, me ha dicho: Hija mía, esta era la inundación que te decía, y la invasión continuará avanzando. Los extranjeros continuarán invadiendo Italia. Muchos se lo han merecido. Yo había escogido a Italia como una segunda Jerusalén. Ella, por correspondencia, ha desconocido mis leyes, me ha negado los derechos que me correspondían. Puedo decir que no se comporta más como hombre, sino como bestia, y ni siquiera bajo el pesado flagelo de la guerra me ha reconocido y quiere seguir adelante como mi enemigo. Justamente se ha merecido la derrota y la continuaré humillando hasta el polvo. Y yo, interrumpiéndolo, le decía: Jesús, ¿qué dices? Pobre patria mía, ¿cómo será lacerada? Jesús, piedad, detén la corriente de los extranjeros. Y Jesús: Hija mía, con sumo dolor debo permitir que los extranjeros avancen. Tú, porque no amas a las almas tanto como yo, quisieras la victoria. Pero si Italia vence, será la ruina para las almas. Su soberbia llegaría a tanto
que arruinaría el poco avance de bien que hay en la nación. Es curioso, ¿no? Sí. O sea, su soberbia llegaría a tanto. Y efectivamente el hombre, en lugar de someterse, en lugar de comprender que existe un Dios y de que muchos de los flagelos, de los castigos que hemos recibido, deberían de llevarnos hacia esa entrega y ese reconocimiento, nos han servido para envalentonarnos. Y eso no es más que soberbia, ¿no? Una reacción de tipo soberbia ante Dios e incluso de negación. O sea, hemos llegado a negar a Dios en cualquier forma, aún en medio de los flagelos, ¿no? Y ahorita eso es muy común. Y aquí me llama la atención que él dice, tú como no amas tanto a las criaturas, por eso quieres la victoria de Italia. Y yo como las amo, no quiero su victoria, ¿no? Entonces, como pues la visión de Jesús es muy diferente a la nuestra, ¿no? O sea, totalmente. Él ve nuestras almas y lo que es bueno para nuestras almas. Sí, porque Luisa a lo mejor ama lo que ve y que es la persona físicamente y la quiere bien y sonriente, digamos, pero Jesús lo que ama es lo que está dentro de la persona, que está dentro, y eso es lo que quiere ver sonriente. Así es. Es importante. En otra lectura le dice, hablando de lo mismo, le dijo: hija, a ti te interesan las cosas materiales. A mí me interesan las almas. Claro, ahí viene la lectura. Las cosas, ¿es esta? No es esta. Creo que viene más adelante, es la siguiente, me parece. Sí, y dice, las cosas materiales se pueden rehacer. No, aquí viene. Las almas no me las pueden volver a dar. A ver, seguimos. Sí, entonces dice, su soberbia llegaría tanto que arruinaría el poco avance de bien que hay en la nación, y se pondría como ejemplo ante los pueblos, como nación que sabe hacer las cosas sin Dios. Hija mía, los flagelos continuarán, los países serán devastados, los despojaré de todo, el pobre y el rico serán una misma cosa. No han querido conocer mis leyes. De la tierra se han hecho un Dios para cada uno, y yo con despojarlos les haré conocer qué cosa es la tierra. Con el fuego la purificaré, porque es tanta la peste que exhala, que no puedo tolerarla. Muchos quedarán sepultados en el fuego, y así volveré juiciosa a la tierra. Es necesario, lo requiere la salvación de las almas. Te había dicho desde hace ya mucho tiempo de estos flagelos, y ahora el tiempo ha llegado, pero no del todo aún. Otros males vendrán, enmendaré la tierra, enmendaré la tierra. ¿Qué podemos ver de todo esto? Ese amor increíble de Dios por su criatura, que en donde no le importa llegar a sacrificar, vamos a decirlo así, a la criatura, con tal de que esa criatura se deje vencer y se acerque a Él. Entonces usa todos los medios, todos los recursos necesarios para poderlo convencer de que llegue a Él. Sin embargo, el hombre es necio, ¿qué palabra usar? Obstinado en el mal, y a veces, a pesar de todo lo que hace Dios por nosotros, seguimos separados e incluso tomamos a mal lo que nos está proporcionando como un medio para llegar a Él, y lo estamos usando para blasfemar, para alejarnos más de Él, ¿no? Ese verás terrible. Sí, es lo que dice ahí, que se pondría como ejemplo, como nación que sabe hacer las cosas sin Dios. Por sí misma, sin Dios. Y está refiriéndose a Italia, ¿no? En fin, son lecturas que nos parecería que no son muy importantes por los castigos, porque está hablando prácticamente de eso.
Sin embargo, hay que transportar toda esa enseñanza a nuestra vida personal. Nuestra vida personal, continuamente estamos en una terrible batalla en nuestro interior, en donde estamos siendo masacrados. Así, esa es la palabra. Estamos siendo masacrados por el enemigo. Y una vez que el enemigo me logra jalar, entonces Dios me tiene que masacrar así, para regresarme. Es una situación de veras muy conflictiva, en que vamos a ser atacados tanto por el demonio, y la palabra atacado no es la adecuada, pero vamos a ser asediados por Dios, pero a través del sufrimiento también, para jalarme hacia Él. Y aquí en los últimos 2 renglones está la solución. Tú reza. Y yo haré. Sí. Tú lees. Jesús mío, aplácate, basta por ahora. Y él. No, tú reza y yo haré menos cruel al enemigo. Pero está interesante, haré menos cruel al enemigo. Es. No lo quitaré, sino lo haré menos cruel. Sí. Pues amigos, aquí estamos con nuestro libro de cielo, nuestro volumen 12, y esperamos que sigamos adelante y que en poco tiempo logremos terminarlo para adentrarnos todavía más. Contamos con su presencia y les pedimos que participen haciendo comentarios, preguntas, si es que desean ayudarnos y ayudar a todo el mundo, ¿no? Así que el comercial. Sí, que hay que leer el libro de cielo. El libro de cielo. Para apurarnos a vivir ya en este reino que tanto le urge a Jesús y a nosotros. Así es. Bueno, Ale, pues gracias por Gracias, doctor. Gracias. Y a continuar viviendo que reine la divina voluntad.